Hoy volveré a comenzar. Bueno, primero darles un saludo muy especial. Gracias por asistir a la célula, por estar aquí, por esperarme con el retraso que hubo en el taco. Y bueno, vamos a tener un tiempo bien especial hoy. ¿Cómo les fue con la actividad que les puse esta semana? Viciositos. Muy bien. Sí, bueno, eso está muy bien. Bueno, también les doy un saludo especial a cada uno de los que están ahí conectados desde casa. Muchas bendiciones, bienvenidos a este tiempo. Y bueno, antes de iniciar este tiempo, hoy vamos a ver un tema que se llama A llover. Les voy a invitar a que vayamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 y 14. Disculpe, Andrea, ¿cómo se llama el tema? A llover, ¿A llover? a llover, Haz llover. a llover. El tema de hoy se llama A llover. A llover. Sí. Es de lluvia, ¿sí? No de que llueve, no, sino de lluvia, a llover. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14. Deuteronomio 11, 11, 13. 13. Capítulo 11, versículos 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Listo, léalo pues, Zaida. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Qué hermosa promesa, ¿no? Pero mire que ese versículo tiene una demanda, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda? Obedecer. Si Obedecer. obedecieres, ¿qué? Mis mandamientos que les Los prescribo hoy, mandamientos. ¿cierto? Y luego viene la ¿qué? La promesa, ¿cierto? Bien, antes de empezar, ¿qué tal entonces si nos disponemos en el corazón, en la mente, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor? ¿Qué tal, Cristian? Entonces usted empieza hoy orando y yo continúo. Gracias Dios porque este nuevo viernes estamos reunidos en la célula. Amén, Dios, sí, Gracias Señor por la palabra que nos traes hoy, porque vamos a aprender demasiado. Por esa libertad, por esa sacar todas las enfermedades de nuestros cuerpos, por esa proteger a nuestros familiares, nos vas a guiar en nuestro camino. Seas tú bendiciéndonos cada día y que seamos aprendiendo mucho de ti el día de hoy. Amén, Señor, así es, por Dios. Así es, Señor, sé tú obrando en cada uno de nuestros corazones, tanto de los que están en casa como los que estamos aquí presencialmente. Señor, vinimos con un corazón dispuesto, con un corazón hambriento, con un corazón anhelante, deseoso, Señor, de ti. Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor, en cada uno de nuestros corazones, lo que tú vas a hacer, Señor, en las células. Pedimos que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, que el enemigo no pueda entorpecer tu palabra, que no la pueda, Señor, robar, sino que como nos enseña, Señor, a través de esta palabra también, que nuestro corazón sea un campo fértil, un corazón, Señor, en el que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, cada día está abonando, está tratando, está limpiando, Señor, por medio de tu sangre, para hacer de nosotros, Señor, una tierra fértil, en la cual tú, Señor, siembras con cada versículo, palabra, de manera que, Señor, en nosotros florezca, crezca, de fruto en abundancia, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, vivir, Señor, como dice tu palabra, como Cristo, Señor, anduvo, podamos nosotros caminar en esta tierra y podamos obedecer tus mandamientos, Señor, tus estatutos, tus decretos, tus preceptos, tus leyes, Señor. Señor, sabemos que no es fácil en medio de un mundo con tantas propuestas, Señor, del sistema, con tantas seducciones del mundo, con tantas tentaciones, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres
pronto para librar el que está siendo tentado, eres pronto, Señor, para guardarnos sin caída, dice tu palabra. Y hoy rogamos, Señor, porque despiertes nuestros corazones a amar, Señor, tu palabra, a amar, Señor, tus mandamientos, a ser una generación diferente, Señor, aún en medio de este mundo en el cual tú nos has llamado a ser luminares, Señor, para resplandecer, para mostrar tu gloria, para mostrar linaje santo, un pueblo adquirido de Dios. Señor, hoy rogamos que podamos, Señor del cielo, enamorarnos de tu palabra y, como dice el libro de Santiago, no solamente ser oidores, Señor, dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad de tu palabra. Señor, te lo pedimos con todo el anhelo de nuestro corazón, con toda sinceridad, Señor. Pon el querer como el hacer para que vivamos una vida agradable a ti y por hecho podamos ver también las promesas a la manera en que estamos viviendo, las demandas tuyas que son de cumplir y vivir en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bien, hoy vamos a dar una reflexión que hace 8 días decía Doris que trajera una reflexión, ¿sí o no? ¿Cómo le fue, Doris, con la reflexión? Bueno, yo ayer vine para que me instruyeran, pero entonces definitivamente Dios habla. Pero ¿cómo así que vino? ¿Dónde vino? Vine ¿Dónde a ti? su casa, pero usted No estaba. Ay, vino a mi casa. Para que ¿Y a me- qué hora fue? Como a las 8. 8 de la noche. Sí, más o menos. Yo Ayer. Y resulta de que entonces obviamente le pedí consejería a Zaida y me dijo, no, ella no está. Pero entonces Dios habla. Y resulta de que yo me escucho las dosis. Ok, muy bien. Y resulta de que fue la perfecta. la perfecta de la dosis. Muy bien, muy Fue bien. la perfecta. Sí, sí. Yo, Señor, gracias. Y esa es la que les traigo hoy. Bien. Porque Yo también me escucho reflexiones las hay dos. muchas, reflexiones hay muchas, Ujú. pero esta me Dio- impactó dio- y me Tocó sí, donde era. totalmente. Ok, muy Entonces, bien. vamos a escucharla, espero que se escuche. ¿Qué tiene que ver esto con la dosis? Pues prese apaciblemente la yugular al oponente. Esa fue la de hoy. Con William Arana. Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si le dijera, perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario incrustado en el ADN o más allá de él se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. Es una maravillosa relojería instintiva. Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega, ni conmiserativo al que se paraliza. Simplemente el milagro ocurre. Ni vencedor ni vencido. Ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa. ¿Qué tiene que ver esto con la dosis? Pues leyéndolo me puse a pensar cómo el pecado es similar a esta pelea que tienen estos dos lobos. Uno trata de no caer, uno trata de ser fiel, usted está tratando de asegurar su vida en Cristo Jesús, de pararse en la roca como le he enseñado muchas veces, pero le cuesta ser firme, es débil ante la tentación, ante el pecado, ante aquello que a Dios no le agrada, y uno se va dejando ir como ese lobo, y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, y se deja llevar, y por eso yo muchas veces escucho a personas diciéndome, William, es que no puedo contra eso, es más grande eso, esa fuerza me atrae, yo no puedo contra la droga, yo no puedo contra el no
robar, el no mentir, el no fallarle a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, o al contrario, a mi esposo, a mis hijos, o hacer lo que dice la empresa. Bueno, no sé, tantas cosas que nos hacen llevar una vida que no permite ser una persona bien. Una persona que esté tranquila, que se pueda sentar a la mesa a comer con tranquilidad, que ponga su cabeza sobre su almohada y pueda descansar tranquilamente porque nada le acusa, nada le señala. Es un poco difícil, pero sabes una cosa, cuando yo me pongo a pensar en que el lobo se rinde y dice, está bien, perdí, acabemos con esto, sigamos rodando cuesta abajo y que pase lo que pase. Cuando el lobo se detiene, el otro que lo puede acabar. ¿Por qué se detiene? Si se me permite, así como estoy haciendo el ejemplo o la comparación del pecado frente a ese lobo que se rinde al pecado, también ese lobo que se rinde delante de Dios, que puede ser usted o yo, y decirle, ya no quiero vivir más esta vida que estoy llevando. Yo realmente me arrepiento y quiero que tú, Dios, cambies mi vida. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros realmente decimos, Señor, reconozco esto, lo que tengas que reconocer delante de Dios, ¿sabes qué pasa? El lobo, que es el que te está devorando, se tiene que detener. El pecado, la miseria, lo que te está doblegando tiene que paralizarse y quedar con la boca abierta. Tal vez ya te iba a devorar, pero no puede. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él volverá a tener compasión de nosotros, que Él va a aplastar nuestros pecados bajo sus pies y los va a arrojar a las profundidades del océano. Eso dice en Miqueas 7:19 en mi manual de instrucciones. Tu manual de instrucciones es la Biblia, porque Dios borra todos nuestros pecados, incluyendo nuestro pasado. Y esto lo digo con autoridad porque la palabra de Dios me lo ratifica. La palabra de Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Eso está en Isaías 43:25. Pero hay que tener un arrepentimiento genuino, original, de corazón y no volver atrás y no quedarnos diciendo perdón, me equivoqué, volví a caer. No, nosotros tenemos que estar firmes entendiendo que Él borró nuestros pecados, que Él nos perdonó, que Él nos da la oportunidad. Así que si Dios es quien borra nuestros pecados y nunca va a volver a pensar en ellos porque nosotros seguimos pensando en ellos o sufriendo por los errores que ya cometimos en el pasado y de los cuales Dios ya te perdonó o ya nos perdonó. Así que es tiempo de aceptar el perdón, pero también es tiempo de decirle al pecado, basta, detente, ya no puedes hacer más conmigo. Y tenemos que tener una verdadera relación con Dios. El amor de Dios es tan inmenso que no te va a hacer preguntas, no te va a juzgar, no te va a sacar tus errores en cara, sino que te perdona y punto. Así que comienza a caminar a partir de hoy sintiéndote libre, sintiéndote perdonado o perdonada, porque si de algo debes estar totalmente seguro o segura es que Dios ya te perdonó, porque tú te arrepentiste de verdad. Y si no lo has hecho, este es el momento. Digámosle juntos a Dios, perdóname, ayúdame, quiero salir de todo esto en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo. Bien, muy bonita esa reflexión, muy tremenda, ¿cierto? La vivimos. Para que la comparta también en el grupo del WhatsApp, mandes el audio más tardecito, listo. Bien, ¿qué aprendemos de esa reflexión entonces? Cristian, ¿qué aprende de esa reflexión? También hay que como pues obedecer a Dios, como humillándose a Él. Humillándonos a Él. O sea que si hay si tenemos nuevas oportunidades, hay cambios. ¿Qué dices ahí? Sí, yo diría que es como los lobos, como a veces que uno se enfrenta con otras personas, uno es mejor quedarse como el sabio, ¿cierto? Sí, ser prudentes. Ser prudente. Es verdad, la palabra proverbio nos dice que aún el necio cuando guarda silencio es tomado por sabio, ¿cierto? Porque la palabra dice, airaos pero no pequéis. No Y pequéis. es verdad, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a lo que nos quiere decir es de que no es que salga otro nuevo día y usted todavía con reservas en su corazón, con falta de perdón, con odio hacia esa persona, reserva, resentimientos, amarguras. No, es de dejar eso allá en la cruz, ¿cierto? Que si se pone el sol un nuevo día, usted ya está aquí a cuentas. Por ejemplo, en el culto estaba en el tiempo del diezmo y la ofrenda. Decía algo importante en el momento de orar, era que dice que antes de presentar las ofrendas delante del Señor, primero nos llama a cuentas, de decirnos, vaya, organice primero las cosas con su hermano, con su prójimo, y luego viene y las trae, ¿cierto? Entonces, también nos enseña la palabra más adelante, dice que
que no sea nuestra oración un estorbo delante del Señor porque no estamos en paz con el esposo, con la esposa, ¿cierto? Y eso lo lleva a uno a pensar qué tan en paz estoy yo con el prójimo, ¿cierto? Hablando pues de lo que Zaida está hablando en este momento, que dice que muchas veces no guardamos nuestra lengua y nos igualamos con los demás, entonces somos esos lobos que terminamos nos queremos devorar. que estamos queriendo devorar, dañar. Y Dios no nos ha puesto para matar, robar y destruir. El que ha querido venir a matar y a robar y a destruir y a generar división en los hogares, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? Entonces tener muy pendiente eso, porque dice que un lugar dividido no permanece, ¿cierto? Entonces tenemos que estar en un mismo equipo con Dios, ¿cierto? Para que las cosas puedan permanecer, ¿cierto? Un gobierno dividido no puede permanecer, un reino. Y lo comparo con las casas, porque la mujer sabia edifica su casa. Y lo comparo con nuestras casas también, porque dice la palabra que a quién comparará Dios a nosotros. Si con un hombre o una mujer prudente, que está edificando su casa sobre qué, sobre la roca. Por eso tenemos que edificar cada día nuestro hogar, o Dios nos haya puesto en un lugar que está ¿qué? Sobre la roca, sobre esos fundamentos que nos permiten estar firmes, no inamovibles, ¿cierto? Entonces, perseverar en la gracia del Señor, que es el único que nos puede ayudar, porque si el enemigo trae a nuestros hogares y dejamos que nuestro corazón ceda a pecar de esa manera, entonces ¿quién está ganando? ¿Cierto? Entonces no nos dejemos vencer por esos lobos como aprendíamos ahí, ¿cierto? Esas propuestas, esas tentaciones a la ira, porque el miércoles hablaba de un tema muy importante el pastor Nevardi, era acerca de que el infierno era real, es un lugar real, y muchas veces creemos que la inmoralidad, que el alcohol, que las drogas nos pueden llevar al infierno, pero no olvidemos que la ira también nos puede llevar al infierno, porque lastimosamente uno ve mucho eso en la iglesia cristiana. Sí, se santifica mucho, pero vaya miren el temperamento, vaya miren el carácter, y es por ahí donde se está yendo al infierno. Es que nosotros no cedamos y caigamos por ese lugar también. Recuerden que ese también es un camino al infierno, ¿cierto? No lo ignoremos. Que el hecho de que seamos radicales y que tengamos un temperamento con el carácter de Cristo no quiere decir de que yo sea un amargado, una amargada, una iracunda, una persona que no se le puede hablar, ¿cierto? No, que podamos ser mujeres y jóvenes y hombres sabios, ¿cierto? En el amor de Cristo. Bien, entrando nuevamente al tema, estamos aprendiendo hoy sobre a llover. Y cuando vemos el tema de acerca de hacer llover, yo te pedí que me prestes la manzana que está allá, por favor. ¿Esa qué es? Sí, La pera. esa pera, o manzana verde, tirando es una pera. Entonces, les quiero comentar algo importante, y es que cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos está dando una vida, la oportunidad de tener una vida ¿con quién? Con Él, ¿cierto? Y es una vida que pueda tener relación íntima con Él, en la cual podamos empezar a obedecer sus mandamientos. Quizás pareciese muy diferente cuando conocemos a alguien, todas las personas son iguales, ¿ustedes qué dicen? No. Conocer a nuevas personas, exploramos ¿qué? Nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de vivir, ¿cierto? Asimismo pasa con Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús o Jesús se nos revela a nosotros, ¿cierto? Y empezamos a conocerlo a Él, nos damos cuenta de que nuestra vida es muy diferente a la de Él, ¿cierto? Y que lo que Él nos da realmente sí es vida y que nosotros estamos en muerte, ¿cierto? ¿Y en qué nos damos cuenta de eso? En que entre más le conocemos, empezamos a leer su palabra para conocerlo, porque dice que Jesús es el verbo hecho carne, el verbo. ¿Y cuál es el verbo? La palabra de Dios, ¿cierto? Y empezamos a conocer, dice Juan, el primer capítulo, que en Él estaba la vida, Él era la luz de los hombres, y dice que Él era el verbo hecho carne. Entonces, cuando dice que Él es la luz de la vida, o sea, la luz que nos permite conocer cuál es la verdadera vida,
nos damos cuenta que nosotros era en oscuridad. ¿Quién puede en oscuridad leer un libro? Cualquier libro que sea, no se puede leer, ¿cierto? Pero Él llega y trae su luz, o sea, nos quita el velo y nos muestra cuál es la vida, cuál es la verdadera vida. Porque nos damos cuenta que es una nueva vida y una verdadera vida. Porque cuando empezamos a leer ahí, cuando dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos del reino de los cielos o de la gloria de Dios, y empieza a decir en Romanos muchas cosas que nos dice que los cuales no heredan el reino de los cielos. Si leemos todo el libro del Nuevo Testamento, muchas palabras vienen a mi mente. Hoy meditaba eso estando yo en mi oficina. En un momento me senté y le decía: Señor, yo sé que estoy en mi trabajo y que no todo es trabajo. Necesito en este momento tener mi tiempo con usted. Y no me importa que tenga mucho trabajo en este momento. Y siempre van a haber ocupaciones. Siempre van a haber ocupaciones. Pero yo en este momento te necesito. Sentí esa hambre de Dios en ese momento y detuve todo y me puse a cantar ahí: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en medio que le decía: es que es Padre mío, Papá mío, ¿cierto? Padre mío. Padre nuestro. No es solamente, quizás escuchamos quizás muchas creencias: Padre nuestro. No, es tu Padre. Es cuando nos acercamos en oración a Él, es Padre nuestro, Padre mío, Padre mío. Y empiezo a hablar con Él y digo: Señor, es que necesito tu presencia aquí, te necesito. Y empieza el Señor como a hablarme, y yo decía cosas: Señor, que yo no entiendo, y te necesito, Dios. Y Él me empieza a hablar sobre su palabra y me trae todo el recuento cuando le empecé a conocer. Y yo: Señor, yo tengo hambre de tu palabra, tu presencia está aquí, puedo sentir tu presencia, y tú quieres que yo ame más esta palabra. Y empecé a leer la Biblia, y luego empecé a leer la Biblia. Y mire que la palabra dice muchos textos, y es que en contexto a lo que Dios quiere enseñarnos hoy en esta célula, es que si pusiéramos a memoria, no sé, yo le quiero invitar que usted que ha leído la Biblia, empiece a recordar esos versículos que le han impactado cuando lo ha leído, cuando usted tiene ese encuentro con el verbo hecho carne que es la Biblia, y usted empieza a leerlo ahí. Dice, porque los borrachos ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Y empieza a decir un listado, y él empieza a decir un listado ahí: ni los avaros, y empieza a decir un listado en algunos libros, en otros libros de la Biblia, porque la Biblia está compuesto de muchos libros dentro del libro de la Biblia, ¿cierto? Que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empezamos a ver muchos libros dentro de la Biblia. Y entonces él empieza a hablar ahí. Y uno dice: Señor, tan tremendo. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Y empieza a decir muchos versículos: no mentir, amar al prójimo, no robar, dice no codiciar los bienes ajenos, ¿cierto? Éxodo capítulo 20. Y uno empieza, dice, a santificar el día del Señor, a no dejarnos de congregar, a no robar al Señor, diezmar y ofrendar, las primicias. Y empieza a recordar como todos los versículos, los mandatos, los estatutos, los decretos del Señor. Y me dice, cuando uno empieza a encontrarse con todas estas cosas, uno dice, yo le pido que usted se sienta como si estuviera una lupa y usted mismo se estuviera examinando su corazón por dentro, y dice, y uno empieza a leer esas palabras que dice ahí, todo eso, y uno dice, tengo que cambiar, ¿sí o no? Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice el capítulo 1 del Salmo 1, ¿sí o no? Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y entonces uno empieza como que, yo cuántas veces me he sentado a criticar, a chismear, a murmurar, ¿cierto? A difamar al prójimo, ¿cierto? A suponer.
Y uno dice, uy, Señor, yo creo que como que necesito un encuentro, ¿cierto? Y usted se dirá, yo necesito un encuentro con él. No, usted lo está teniendo en ese momento, porque es Dios que te está diciendo a ti como le dijo a Moisés. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es un lugar santo, ¿cierto? A lo que Moisés ya sabe muy bien que su caminar delante de Dios no estaba bien porque él ya había matado a un varón, había derramado sangre, un egipcio, ¿cierto? Entonces mire que si nosotros empezamos a tener ese encuentro con Dios a través de su palabra, nos estamos dando cuenta que somos como esa tierra, que para que yo pueda sacar de la tierra una pera como estas, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer? La Sembrarla. semilla. Así de fácil. ¿O será que No. le toca ir a podar Hay que ese terreno, cuidarla, sí o no? Obviamente que hay que Hay que podarlo. alimentarla. ¿Sí? Uno se hay pone que a ver. preparar el terreno. Exacto. Uno se pone a ver esos cultivos todos hermosos que uno ve que aran la tierra, ¿cierto? Eso. La aran, las que realmente buscan dentro de la tierra y sacan que las rocas, ¿sí? Las basuras, Mueven Sí. la tierra como La para que la remueven. tierra quede. ¿cierto? O sea que eso pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha sentido que cuando lee la palabra de Dios algo se remueve dentro de usted. Cuando le dice, por ejemplo, esa palabra que ahorita decíamos, va a traer la ofrenda, pero si te acuerdas que necesitas ponerte a cuenta con tu hermano, eso no lo remueve a uno, como que, ay, no, yo no puedo, tengo que ir a organizar las cosas, ¿sí o no? O cuando uno está leyendo la palabra y no mentir, no robar, no adulterar, y uno como que lee todo eso y uno dice, yo cómo estoy referente a esto que estoy leyendo. ¿O será que estamos leyendo a caballos y no se nos remueve nada? No, es cierto que sí, y uno se le remueven las cosas, uno dice, ¡ah! Aquí, ay, güey, madre, Señor, tienes toda la razón. Y eso empieza a remover dentro de nosotros. Y yo tengo que empezar a tener ese encuentro con Jesús en ese momento, en donde, en la cruz del Calvario. Esta semana Dios me despertó como a las 4 de la mañana y me despertó con una promesa o con unas palabras que me tocaron fuertemente. Incluso a esa misma, me levanté, me puse a hacer las cosas, me fui para el gimnasio y les escribí muy temprano esa mañana y les mandé un mensaje referente a Jesús, que estaba en la cruz y teniendo la oportunidad de salvación, uno en vez de decirle, Señor, me arrepiento, solo habían dos y los dos no se arrepintieron, solo uno, déjame entrar a tu paraíso. Y yo decía, Señor, tan teso, ¿qué palabras han removido tu vida? Y es necesario que Dios remuevas dentro de nosotros esas piedras, lo duro, la basura, o sea, el pecado, que son, ¿qué? Son aquellas cosas que uno, es necesario que uno sepa que son parásitos, ¿sí? Que hacen infértil, que se comen la semilla de la palabra, ¿sí? Que se roban el fruto que puede dar la palabra en nosotros. Y eso a mí me empezó a causar, de verdad, con sinceridad les digo, empezó a como causar dolor en mí. Porque yo dije, Señor, ¿hasta dónde llega el pecado que de un momento a otro nos endurecemos? ¿Hasta dónde llega el pecado en nuestras vidas? Que tú nos digas a nosotros cómo vivir, no adulterar, no robar, no fornicar, no al alcohol, no a las drogas. Y uno diga, me da igual, y siga uno en las mismas. Es un parásito que se está devorando la semilla, la palabra de Dios. Y eso es como para llevarnos a nosotros. No sé si eso los lleva a usted a sentirse triste. Porque si usted no se siente triste cuando esas cosas pasan, cuando el Señor te está diciendo no a la ira, no a las reservas, no al rencor, no a la falta de perdón. Y si usted eso no siente que le duele, Que le es indiferente.
que le es indiferente. Deberíamos de preocuparnos, porque una raíz de amargura, dice la palabra, dice que puede causar mucho mal y nos puede llevar al infierno. Una raíz de amargura nos puede llevar a tomar venganza. ¿Usted sabía eso? Ah, no, y no le lavo la ropa. ¿Qué va? Siendo el esposo quizás. Ah, hoy no le hago la comida. Hoy, Dori, Hoy le soy indiferente. Le están hablando, Dori, con Jaro. O un compañero de trabajo pudiéndole hacer un favor y usted diciéndole no, teniendo cómo pudiéndolo hacer, cuando el Señor dice en la palabra, si te piden prestado, dale. ¿Sí o no? Y entonces donde uno como que, ay Señor, si estoy sintiendo o no, es que necesitamos sentir, porque si usted no siente, debe decirle que usted está muerto. Porque el que está vivo siente, Andrea, ¿sí o no? hablando de ahora de... Yo castigaba mucho a Nasser y me daba un dolor, ay, no, porque él se tomaba no era tomar, yo digo, se la daba a la ramera, la plata se la daba a las rameras. Sí. Y me dejaba sin plata de mercado ni de pagar servicio. Y cuando yo no le hacía comida, yo dejaba todo porque donde hiciera comida se me comía la comida, entonces yo no le dejaba la comida. Y un día lo dejé sin comida como 2 días. Y un día hice arroz y cuando salí de la pieza se me había empacado el arroz en la coca y se la llevó sola, así. Y yo era con un dolor en el alma y yo recuerdo que yo llegué de cadena con una comida que me habían regalado pues de un evento que hubo. Y yo lo primero que hice fue darle la comida a Nasser después de verlo castigado. Arrepentida, ¿cierto? Arrepentida. O remordimiento. Arrepentimiento o remordimiento. Remordimiento o arrepentimiento. Entonces mire que todo No, yo lo esto, sentí de corazón. lo que está haciendo Dios cuando leemos la palabra es permitir que nosotros podamos ser tierra fértil. Deje que Dios a través de la palabra empiece a remover. Deje que la palabra de Dios le empiece a confrontar. La palabra es preciosa, es hermosa, porque la palabra dice en Romanos que poder tiene el Evangelio para transformar las vidas. Y nosotros no necesitamos muchas veces a un tutor, a un líder, a alguien que esté ahí, ve, lee la palabra, convertite, no. El solo Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Por eso siempre hay que decirle, Espíritu Santo, redargúyeme, convénceme, háblame, manifiéstate a mí. Revélame tu verdad, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Haz mi corazón sensible a tu voz. Cuando el Espíritu Santo viene a hablar a nuestras vidas por su palabra, que es espíritu vivificante, dice Juan 6:63, que Él es espíritu y que es vida. Él solito dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo pienso mucho en esa palabra de los discípulos cuando iban a Emaús y decía, no ardía nuestro corazón. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba a nosotros? Y eso es lo que pasa, arde nuestro corazón cuando el Espíritu está ahí y usted está leyendo la palabra. Yo le decía al Señor esa semana, el Señor me confrontó de una manera tan especial y yo le decía, Señor, gracias por mostrarme esto en mi vida, porque yo necesito arrepentirme. Y si yo muriera y no me arrepintiera de esto, ¿para dónde voy? Para el infierno. Por esto decido arrepentirme, decido cambiar. ¿Qué cosas hay en tu vida que usted está pensando que usted sabía que la simpleza nos puede llevar al infierno? La indolencia nos puede llevar al infierno. La palabra dice que malditos los que hacen la obra del Señor indolentemente. No sentir dolor por servir y obrar y hacer la obra del Señor. Y el Señor empezaba a hablar a mi corazón y yo, Señor, yo me arrepiento.
Pero le doy gracias al Señor porque esa noche yo me acosté con la esperanza de que el Señor hubiera escuchado mi oración y que me hubiera perdonado. Y Él me levanta con una voz en la madrugada y me dice, con cánticos, dice, y me rodeará con cánticos de liberación, dice el salmista. Dice, mas yo, por la abundancia de sus misericordias, entraré en su casa. Y Señor, es que yo voy a entrar a tu casa por tu misericordia. Decía, hija, es por mi abundante misericordia. Y decía, Señor, yo que pensé que ya no había misericordias para mí. Porque es que son tantas veces que uno peca en tantas cosas. Dice la palabra que no hay hombre que no peque. Es que no lo hay. Dice, no hay hombre que no peque. Y que nuestra justicia delante del Señor es como un trapo de inmundicia. Entonces yo le decía, Señor, pues yo ¿cómo me puedo justificar? Yo solo encuentro la cruz, a Jesús, su sacrificio, su sangre. Y uno dice, Señor, pero es que ¿cuántas veces yo vengo a tomar de esta sangre? Y el enemigo trae voces. Eso se agota. La paciencia de Dios se agota. La misericordia y la sangre de Dios se agota. No, eso es mentira. La sangre de Jesús no se agota. Si Él multiplicó los panes y los peces, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor? Pero no es para tomar la sangre por burla. Ah, no, yo peco y rezo y empato. No. Es de que empezamos a tomar un estado de conciencia donde digamos, Señor, no más a la ira, no más al mal temperamento, al mal carácter, no más a la mentira. ¿Hasta dónde has permitido ser mentiroso? Mentiroso. Y empieza el Señor como a confrontarlo a uno. Pero el Señor me decía, qué bueno saber que tenemos un Dios que le dice a uno, mas es por la abundancia de mi misericordia que van a entrar al reino de los cielos. ¿No les parece un Dios muy tierno, muy amoroso? A mí eso me quebrantó. Y desperté ese nuevo día diciendo, Señor, tengo una nueva esperanza, y soñaba que estaba pasando una calle. Y el Señor decía, deténganse en los carros para que pase. Y yo pasaba y decía, y después del momento me recordó dentro del sueño a ese hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero estar contigo en tu reino. Y él le dice yo que sí iba a estar con él. Pero el otro tuvo la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió. Y quizás nosotros estamos teniendo la oportunidad de una nueva mañana, un nuevo día, una nueva noche. ¿Será que si nos queremos arrepentir? ¿O vamos a dejar pasar esta noche? El día de salvación, la hora de salvación es esta. Es esta. Quién sabe si entre 5, 10 minutos, 20 o mañana la tengamos. Si abriremos los ojos. Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando hoy. Él quiere hacer grandes cosas sobre nuestras vidas. Él está prometiendo darnos unas bendiciones sobreabundantes, donde Él va a desatar del cielo sobre nosotros una lluvia temprana y tardía para que nada nos falte. Pero ¿qué nos demanda Él? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de Meribá. ¿Qué pasó en el día de Meribá? Dice la palabra, hubo una gran matanza, hubo muerte, todavía hay COVID, todavía existen tantas cosas que nos pueden causar una muerte, ¿sí o no? Que nosotros no seamos los que van a caer, sino los que van a recibir la bendición. Y si vamos a tener que caer, porque sea la voluntad de Dios, pues sea para partir con Él.
no que los demonios se arrastren nuestra alma, no que terminemos abriendo los ojos en medio de un infierno día y noche. Y hoy Dios nos llama a vivir una vida de obediencia. Cuando dejamos que la palabra limpie nuestros corazones, seremos entonces tierra fértil. No va a haber en nosotros pecado, o sea plaga, o sea gusano, que se está devorando la palabra, la semilla que Dios siembra cada día, por medio de un pastor, una predicación, por medio de una porción diaria que vemos en los devocionales, o por medio de una célula, o por medio de su tiempo devocional, lectura bíblica cada día. ¿Cierto? Por eso hay que leer la palabra, pero dejar que la palabra ministre a nosotros. ¿Cierto? Eso es dejar que la tierra sea limpia. Y entonces esa semilla que Dios va a poner cada día en nosotros, ¿qué va a pasar? Su Espíritu Santo la riega y va a hacer que empiece a dar fruto, y entonces sí vamos a poder ver ¿qué? El fruto. Porque Dios todos los días trae su lluvia temprana y tardía, ¿o no? Porque de una u otra manera habla Dios, ¿sí o no? Todos los días. Esa es su lluvia temprana y tardía sobre su vida. Usted es ese huerto de riego del Señor, y donde el Señor está mirando, como decía un día Jesús en una parábola: Señor, mira, no da fruto. Y el Señor, que le dijo: no la arranques, todavía déjala ahí, un año más. ¿Y cuánto está mirando Dios en nosotros? Quizás ese tiempo, un tiempo de fruto, en el ministerio, en el trabajo, en lo profesional, en el área financiera, familiar. Y Dios te está dando una oportunidad, te está prolongando nuevas misericordias, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva historia para ti. Y no es que sean palabras de charla, sí, solo es una conversación semanal, no. Es que Dios es el que le está hablando a usted cada semana, el que se está dándole palabras de verdad, porque Dios no es un Dios de mentiras. El que te está diciendo: Zaida, Doris, Cristian, Andrea, los que están allá en casa, yo estoy dándote una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Usted puede contar conmigo. Yo creo que usted dentro de un año se va a hacer mejor. Usted va a dar frutos, usted va a hacer esto y lo otro, porque es lo que yo tengo trazado para usted. Si usted se deja, si usted obedece, si usted se somete a los mandamientos, te voy a levantar grandemente, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Como dice, ¿qué dice ahí el Deuteronomio? ¿Qué dice? Volvámoslo a leer, por favor. ¿Qué dice? Dice la palabra: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeré tu grano, tu vino y tu aceite. Y recogerás. ¿Qué quiere usted recoger en sus finanzas? Escasez. Que falte. ¿Qué quiere recoger usted en su casa, en su ministerio, en su trabajo? Aquí en el mismo Deuteronomio 26 dice que: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, con base en eso, si no seguimos la palabra, si no seguimos sus mandamientos, si no somos obedientes, o recogemos
bendición o recogeremos maldición. Maldición. Tremendo. Esta palabra Dios nos lleva, hoy nos habla con amor, porque Dios no viene a decirle a ustedes, vea, si usted no endereza su vida, vea. Dice yo, no, yo quiero darle una oportunidad a usted, Zaida, a usted, Cristi, a usted, Doris, a usted, Andrea, a usted que está en casa. Dios es el primero interesado, o sea, el primero interesado por amor de que nos vaya bien en la vida. Por eso nos está diciendo, yo te prolongo mi gracia, Te prolongo yo mi te misericordia. prolongo mi misericordia, te prolongo mi amor, mi sangre que te lava de todo pecado, mi espíritu que te dará la fuerza para levantarte de esa debilidad, de esa flaqueza, de esa situación, de ese pecado, para que puedas vencer. Sí. Él nos He dicho- prolonga, Él nos prolonga la misericordia todos los días. ¿Con qué fin? Esperando que nosotros nos volteemos y le paremos, como se dice, le paremos bolas. Así es, prestemos atención. Le prestemos- Entonces mire que Dios nos dice algo importante. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y también dice, si no fueren por sus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos. Amén. ¿Cierto? Y hoy Dios, eso es lo que quiere que usted se lleve eso en su corazón hoy. Y que no deje que más la plaga del pecado, ese parásito del pecado, hoy tiene que soltar ese parásito en la cruz. Renunciar, morir a ese pecado. Porque eso es lo que se está robando la palabra y no nos está dejando crecer en comunión con Dios. Esos ladrones del tiempo, esas distracciones, esos afanes por las cosas de este mundo, esas distracciones, nos están robando la comunión, el primer amor con Dios, el plan lector cada día con Él. Porque cada vez que tenemos un encuentro con un plan lector en la palabra, nos edifica a nosotros, nos está dando la lluvia temprana y tardía, esa lluvia que está remojando esa semilla de promesas, para que podamos ver lo que hemos creído, porque la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino la palabra, dedicarle tiempo a la palabra, a la comunión con Dios. Y después decimos, me aparté del Señor, no veo una vida de bendición. ¿Y cuánto tiempo estuvo cultivando el primer amor con Dios? Su primer amor fue el trabajo. Su primer amor se convirtió en el estudio. Su primer amor se convirtió en ¿qué? ¿En qué se está convirtiendo su primer amor? En esa lista de deseos que tenemos, porque todos tenemos metas. Pero el primer amor es ¿quién? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso es necesario que hoy volvamos a la palabra. Póngase la meta de leer mínimo 3 capítulos diarios de la Biblia. Pongámonos la meta y renunciemos ya a la indiferencia, al conformismo, a la pereza espiritual, a las distracciones. Diga, no mundo, 24 horas tiene el día, pero 3 capítulos son para mi Señor. Mis 5 minutos de oración tan siquiera, mis 5 minutos para alabar a Dios diariamente. Diezmémosle a Dios el día. Si tiene 24 horas, ¿cuál sería el diezmo? Y ni siquiera sacamos ese tiempo. Es necesario, porque si yo no estoy cultivando mi primer amor, voy a terminar ¿en dónde? En el mundo. Poquito a poquito, como le pasó a Lot, fue extendiendo sus tiendas poquito a poquito hasta que llegó ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? No cedamos poquito a poquito las horas del día al mundo. Seamos radicales y verá la bendición tan grande para su vida. Amemos la presencia de Dios, que es la que nos da las fuerzas para vencer. Que amemos la palabra de Dios, la que nos da la sabiduría
para saber enfrentar las situaciones de cada día, la que nos guarda del mal y de toda tentación, la que nos dice cómo actuar referente a diferentes circunstancias, ¿cierto? Nos es necesario. Yo hoy oraba al Señor, como les decía, y por un momento, Dios me permitió mirar, no sé, terminé viendo en YouTube el país más rico del mundo y se llama Qatar o Kuwait, que es por allá en Arabia Saudita, cerca pues Medio Oriente, ¿sí? Cuando yo miraba eso allá, un peso allá, aquí vale 12.000 pesos, un solo peso de allá. Y fue madre, la vida de allá sí está cara. Y yo dije, ¿y esa gente cómo llegó hasta allá? Estando en tiempo de intimidad de oración, luego Dios me llevó hasta allá. Y decía, pero Dios me llevó a obtener cómo llegaron ellos hasta allá. Son musulmanes, leen la Torá, que son la misma palabra de nosotros. La diferencia de ellos, no ven a Dios como, lo ven como Alá. ¿Cómo viven ellos? Una mujer allá que la encuentran fornicando para la cárcel, un hombre para la cárcel. Si está en embarazo fuera de matrimonio, para la cárcel. Si alguien coge algo que se cayó al piso y no era de él, lo coge para la cárcel. Dicen que la gente puede dejar su celular en la playa. Dice que la gente, el calor que hace ya es de 50 grados centígrados. Dejan sus carros en la calle, abiertos con aire acondicionados, con las llaves puestas, prendidos. Ya no hay nadie roba. Sí, Señor, tan tremendo. Porque la ley es conforme a la Torá. Obedece los mandamientos de Dios. Yo dije, muy mal. La mujer allá no está tentando al varón con la manera de vestir. Para salir a la calle toda destapada, solo esto es destapado, el rostro, los ojos, solo los ojos. Ahí no está mostrando los senos, que el ombligo, que los shortcitos. Disculpe, Andrea, un guardaespaldas de la doctora Lina, la gerente de Bellanita, un día me decía que ay, yo quisiera conseguirme una mujer así, ni las testigos de Jehová, tan pulcras. Admiraba las testigos de Jehová, que él quería conseguirse una mujer de esa, porque como visten tan... Igual los hombres ya se visten con ropa entera. No está uno aquí viendo, ay, qué músculos, qué pectorales, qué piernas, qué brazos. Sí, porque es que nosotros las mujeres también somos tentadas. ¿Cierto? Claro. ¿Sí o no? Sí, ¿O no sienten? ¿Ustedes no sienten? yo sí soy muy mirona. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿cómo Dios no va a bendecir a este país? ¿Cómo no se va a enriquecer un país como estos? Si está viviendo de una manera tan cuadriculada la palabra al pie de la letra. Al otro lo que nos falta es más compromiso con Dios, más radicalismo. Porque es que aquí dice, y vengo yo y vuelvo y leo la serie y le digo, Señor, con razón todo sentido me vuelves a ver este video. Dice que allá las leyes son estrictas para las mujeres, pero para la protección de la mujer. Si usted como mujer le dice al policía, ese hombre me estaba mirando con malicia, lo meten a la cárcel. Allá está prohibido mirar a la mujer, tirarle un piropo, mirarla con malicia. Imagínense. Yo dije, uy, Señor, a nosotros nos falta compromiso con tu palabra. ¿Cómo vamos a dar bendiciones si ni siquiera nosotros estamos obedeciendo? ¿Qué porcentaje estamos obedeciendo la palabra? Empezando porque la palabra nos corrige. Nos corrige. Pero a veces ni la queremos leer.
Qué indiferencia. Echando la palabra de Dios a nuestras espaldas para que no nos esté diciendo qué es lo que no tenemos que hacer. Allá está prohibido tomar en público. Está prohibido las muestras de amor en público, así esté casado. Y existe la policía de la moralidad. ¿Cómo así de la moralidad? Ustedes dos están cogidos de la mano como pareja, muéstrenme sus papeles que dice que está casado con ella. Si no, no la puede coger de la mano. Si no, para la cárcel. Si no, chavo, fuera del país. Si es extranjero. Si usted llega allá y no tiene, dice que si no está casado, a vivir allá, dice que no puede dormir con la mujer al lado. Lo sacan del país inmediatamente si no va a ir conforme a esas leyes. Para la cárcel y luego para fuera del país. Y uno dice, pues madre, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿será o qué? Irnos a vivir ahí un tiempo a ver si aprendemos cultura de reino, nos venimos para aquí a vivir conforme, pero tenemos la cultura de reino en nuestra casa, en nuestra Biblia, Es que tenemos la sabiduría. y estamos dejando meter ese al mundo a nuestra casa. ¿No viste una modelo que se paseó en pelotas en el Parque Llera? Con el novio, pues el marido, pues y el alcalde pidió que sacaran al extranjero porque la llevaba encadenada. Pero ella salió por las redes que era un video que ella estaba filmando, porque ella es una modelo que vuelcan en pelotas, Andrea, y que ella creyó que eso era normal. A los dos para la cárcel. Pero no, sí, la palabra enseña cómo hemos de vivir. Y yo dije, Señor, que vamos a ver que en el mundo hay un lugar que tan siquiera aplica tu palabra, aunque de cierto modo está tan la perspectiva de Dios, como tan cerca a la vez tan lejos, pero tan radicales. Nos falta más radicalismo. Allá no se toma, solamente pueden tomar los extranjeros en lugares, dicen los lugares más caros, los más caros, como quien dice, solo ya los más ricos pueden tomar, como dándonos a entender lo que puede causar el alcohol, pérdidas económicas, ¿cierto? Uno dice, Señor, tan teso esta cultura, me confrontas. Ya entiende uno por qué es uno de los países más ricos del mundo, porque la bendición viene sobre los que obedecen con todo su corazón los mandamientos de Dios. Así que si usted quiere ver su vida, ver llover, los cielos abiertos sobre su vida, sus finanzas, crecer, ¿por dónde empieza? Por tomarse en serio a Papá Dios. Dios no va a bendecir a alguien que no le obedece, que no se somete, que cuando recibe las bendiciones las despilfarra en el pecado. Eso es invertir en saco roto, como se dice, ¿cierto? Pero Dios tiene para usted una vida en abundante tan grande que verdaderamente uno se da cuenta que si Dios ha puesto mandamientos, eso es para nuestro bien, es para nuestro bien. Que lastimosamente muchas mujeres como mujeres no nos amamos a nosotras mismas. Si Dios dice que que no forniquemos, que no nos acostemos con un hombre antes del matrimonio, es por nuestro bien, porque nos quiere dar las garantías con un papel escrito, las garantías que tenemos al casarnos, los beneficios, las bendiciones. Entonces, no, ¿por qué Porque quien no la quiere tener a usted en la vida bajo documentos, no la quiere, porque no quiere hacerse responsable de usted. Y un hombre así no sirve, porque no tiene principios, no se ama a sí mismo, que va a amar su propia carne. Cuando Dios dice que hemos de amar nuestra propia carne, dice que la sustenta, que la cuida, pero uno ve al mundo tantas mujeres, con uno y con otro, no se valoran.
no lo exponen, no lo denuncian. ¿A qué cultura quiere vivir usted? ¿A la cultura del reino de Dios o a la de este mundo? Y terminar luego en un infierno. Y no solamente las mujeres, los hombres también. Porque cuántas mujeres el hombre quiere casar y la mujer no quiere, eso no sirve. No sirve. Como dice, ¿dónde están las garantías que recibiría usted? Entonces, hay bendición de parte de Dios cuando realmente queremos vivir conforme a sus mandamientos. Yo le invito también, yo sé que está en casa, que pueda vivir como a la manera de Dios, que Dios lo que quiere para usted es bendición, una vida de bendición, una vida de sufrimiento y dificultad, no. Comprometámonos con la obra de Dios y sirvámosle con toda nuestra alma. Pongamos nuestras familias a los pies de Cristo, las células, nuestros barrios. Aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Amémosle, pidámosle perdón. Y dígale, Señor, que les ayude a cada uno de nosotros a tener una visión clara acerca de ganar almas, de la importancia de interceder, de tener comunión, oración, lectura bíblica. Porque solo a través del amor a Dios y la obediencia a su palabra es que vamos a poder ver la bendición sobre nuestras vidas. Entonces vamos a terminar este tiempo orando. Señor, gracias por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, por este gran tesoro que nos estás dando, Señor. Y con un corazón sincero venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Porque, Señor, quizás no sé si alguno aquí se sienta con una lista de pecados innumerable. Porque a medida que se abre una brecha, un pecado, estamos cediendo uno tras otro pecado. Señor, hoy te pedimos perdón por la mentira, la indolencia, la simpleza, la indiferencia, por tirar la palabra tuya a nuestras espaldas, por, Señor, ser personas tan indolentes, tan indiferentes con tu verdad, tan duros de corazón, tan incircuncisos de corazón, Señor. Perdónanos, Señor, la solapadez con el pecado, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todo lo que no recordamos, Señor, pero que ahí está una lista, Señor, delante de ti que nos acusa, Señor, porque cuando dejamos de tener un encuentro contigo diario en la palabra, entonces estamos olvidando ese día a pedir perdón por los pecados de ese día y esa lista se va acumulando día tras día, Señor, y el enemigo y la carne nos gana ventaja, Señor. Pero, Señor, hoy venimos a que cierres esas brechas por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio, por medio de tu obra en la cruz. Y, Señor, perdónanos por nuestra ignorancia, porque después vamos delante de ti a decirte, Señor, que por qué no somos bendecidos, que por qué nos falta esto y lo otro, pero no nos miramos en el corazón con la lupa de tu palabra para decir, Señor, es que te necesito dejar el enojo. Necesito dejar el mal temperamento, el doble ánimo, la pereza, de ver una vida tan endeble, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdón, porque aunque teniendo principios y fundamentos, no hemos querido vivir sobre ellos. Y por eso vemos nuestras vidas en ruina, en muchas áreas, Señor. Mira las áreas de las que están flaqueando estos discípulos, nosotros delante de ti. Y te pedimos que nos perdones por no venir a cogernos bajo el amparo de tus alas, por no venir a edificar nuestra vida sobre ti, que eres la roca, Señor, que nos permite estar firmes aún en medio de los vientos y tempestades, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Podamos estar firmes, porque tú has dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que en ti, Señor, que tú ya has vencido, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros podemos vencer, Señor,
si dejamos que el que esté en nosotros sea tu Espíritu Santo, haciendo de nosotros un templo santo, un lugar habitable para Él. Y solo lo podemos hacer si vivimos en tu verdad. Ayúdanos a ser celosos por tu santidad, a ser radicales, a tener un corazón como el de Daniel que se propuso. Ayúdanos a proponernos, a poner en nosotros el querer, Señor, el anhelo ardiente, Señor Jesús, de vivir conforme a tus principios, conforme a tus mandamientos, conforme a tus decretos, conforme a tus mandamientos, Señor. Por favor, Señor, despiértanos. Los que estamos perdiendo aquí, Señor, por no obedecerte, somos nosotros. Y el enemigo se está robando no solamente nuestras bendiciones y los planes y propósitos que tienes para nosotros, Señor, sino también que se está robando nuestra alma para el infierno. Pero hasta aquí, Señor, no más. Que hasta aquí, Señor, sea no más, Señor. Que hoy cada uno pueda decidir, Señor, vivir una vida para ti, podamos, Señor, vivir como me decías esta semana. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, de tu misericordia que me estás dando hoy, entraré a tu casa, te adoraré, viviré para ti, Señor. Porque tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, Señor. Ese quiero que sea mi final, el final para estos discípulos, porque tú has dicho, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, para darles el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos, Señor? Morar en tu casa para siempre. Te lo rogamos, Señor, que inquietes, Señor, cada corazón, que cada vez que lean tu palabra, Señor, sean enamorados. Pero también sean, Señor, tocados tan fuerte para ser limpiados de la inmundicia, de esos parásitos que no dejan crecer tu palabra, Señor. Y entonces, Señor, podamos ver fruto abundante para tu gloria. Señor, le prohibimos al enemigo robar esta palabra y que hoy se despiertan corazones avivados por medio de tu Espíritu Santo. Vendrá el querer como el hacer. Y no será, Señor, que se le imponga a alguien leer la palabra. Tú serás quien atraerás con tus cuerdas de amor, quien seducirás a cada vida y quien, Señor, ministrarás a cada vida conforme a la situación y a la necesidad de la vida que llevan para vivir a lo que tú has trazado para ellos. Sus visión, Señor, su corazón, sus vidas serán transformadas. Para tu gloria y tu honra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Es el tiempo de tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, bendiciones. Espero que haya aprendido mucho y que pongas en práctica esta palabra. Recuerde, no ser hacedores, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Chao. Hoy volver.